Tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Vamos a hacer una pregunta que va a aparecer en pantalla y las personas que llamen van a tener la posibilidad de participar en llevarse este libro, el libro de Levítico. El Levítico habla enseñanzas prácticas y aplicaciones del Antiguo Testamento. Y una de las palabras, aquí el mismo autor habla de la palabra santidad como centro de las enseñanzas del libro de Levítico. Así que para todas las personas que llamen, pueden obtener este libro, el libro de Levítico, y también en el día de hoy, muy especialmente, este obsequio para las personas también que llamen es un calendario del año 2015 y las personas que contesten correctamente a la pregunta que está apareciendo, ¿a qué hora el Señor entregó el Espíritu? Todas las personas que contesten correctamente van a poder llevarse este calendario. Muy bueno, muy lindo. Ahí está. Cada mes con un texto y una imagen. Así que es un buen regalo, un buen obsequio del programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Así que le invitamos a que llame y conteste correctamente la pregunta: ¿a qué hora entregó el Espíritu nuestro Señor Jesucristo? También siempre hacemos la oferta de los cursos Emaús, que son cursos gratuitos, son cursos por correspondencia, que entregando ya el examen usted puede quedarse con el libro, el material que se le entrega, y todo esto es totalmente gratis, totalmente gratuito para la persona. De gracia hemos recibido, de gracia también damos, así que las personas que sientan el interés de aprender más de la Biblia a través de estos cursos pueden llamar, pueden ir a Pedro Aguirre Cerda también, 189, Pedro Aguirre Cerda 189, donde también nos congregamos al nombre del Señor los días miércoles, viernes, domingo, para que nos acompañe en alguna de estas reuniones a las 7 de la tarde hasta las 8 aproximadamente. Diciendo esto, haciendo las invitaciones para que responda la pregunta, para que se inscriba en algún curso Emaús, ahora vamos a pasar a nuestro estudio, como cada semana, en el libro de Juan, el capítulo 21 en el día de hoy, Juan capítulo 21, y vamos a dar lectura a algunos textos en la palabra del Señor. Juan 21 es el último capítulo de este libro que comenzamos. Allá en el capítulo 1 ha sido un largo recorrido, un largo camino, capítulo por capítulo, viendo, estudiando la vida y el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 21, versículo 1, dice así la palabra del Señor: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos,
junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió pues Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Juan capítulo 21, y que lleva por título en algunas Biblias: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Hemos visto al final de este pasaje cómo el Señor por 3ª vez ya se había manifestado de esta forma en el milagro más portentoso que hemos visto a través de la Biblia, el milagro de la resurrección de los muertos. Usted puede examinar cada una de las religiones en el mundo, cada una de las culturas, tiene algún concepto de esto de la resurrección. Algunos creen en la reencarnación, que no es bíblico por ningún lado, pero hay culturas que así lo creen, que hay personas que viven eternamente traspasándose una y otra vez en forma cíclica. Y dependiendo cómo haya sido su vida, va a ser su vida próxima. Totalmente antibíblico. El Señor Jesucristo resucita de los muertos con un propósito. La Escritura dice que Él resucitó para entrar al 3er cielo. Y Él entró al lugar santísimo, según el libro de los Hebreos, al lugar verdadero, al tabernáculo verdadero, en el cielo, no hecho de manos ni por hombre, sino que al verdadero. Él entró al cielo como nuestro representante. Así como Adán pecó y Adán murió, la Biblia llama en el libro de Corintios a nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán. Y el segundo Adán hizo todo lo correcto, todo lo que le agradaba a Dios el Padre, Él lo hizo a la perfección. Así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos hemos sido vivificados, porque Él es el Espíritu viviente. Y el Señor Jesucristo entregó su Espíritu. A Él nadie lo mató, Él entregó su vida. Él mismo dijo que nadie le quitaba su vida, sino que Él de sí mismo ponía su vida y la volvía a tomar. El milagro de la resurrección. La doctrina de la resurrección es una de las doctrinas más odiadas por Satanás el diablo, porque en ella encierra la importancia de nuestra fe, porque dice el libro de Corintios que si el Señor Jesucristo no resucitó, los creyentes, los cristianos, somos los más dignos de conmiseración.
somos los más dignos de lástima en este mundo. Nuestra fe se basa en este hecho de la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos a personas como usted y como yo, personas normales, personas comunes y corrientes, que luego del evento de la resurrección vieron al Señor Jesucristo resucitado. Ellos vieron su cuerpo transformado. Su cuerpo ya no estaba sujeto a las leyes terrenales. Y el Señor Jesucristo, con su cuerpo glorificado, con su cuerpo transformado, aparece a hombres y aparece a estos discípulos. Pero aparece también siempre con un propósito. Así como el Señor les había dado un mandamiento, a veces nosotros los seres humanos somos bien olvidadizos. Y el Señor Jesucristo, consciente de esto, visita en un lapso de tiempo, luego de su muerte y resurrección, visita a estos hombres, visita a sus discípulos, visita a sus amados. Por aquí vemos también que Juan mismo se representa a él y dice de él al discípulo a quien Jesús amaba en el versículo 7. Está hablando de Juan. Y el Señor ama a sus discípulos, el Señor ama a los que creemos en Él, y el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros, pero el hombre, el ser humano, en su manera de vivir, se olvida muchas veces del Señor Jesucristo, se olvida muchas veces de Dios, y la naturaleza humana invita al hombre a confiar en Dios en momentos trágicos de nuestra vida, en momentos límites, en momentos que nos desesperamos. El hombre siempre alza su mirada a los cielos y mira hacia arriba y se acuerda de Dios. Pero cuando está todo tranquilo, cuando está todo calmo, cuando está todo sereno, la naturaleza humana invita a que nos olvidemos de Dios. Y en este caso vemos al Señor que se manifiesta otra vez junto al mar de Tiberias. Y el autor explica, Juan se manifestó de esta manera. Menciona a los discípulos, menciona lo que estaban haciendo y la aparición del Señor. Y aquí vemos a un grupo de discípulos que tenía como oficio el ser pescadores. Y recordemos el mandato que el Señor les había dado a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor les dio un mandamiento. El Señor les dijo que Él se iba, pero que iba a enviar un Consolador, el Espíritu Santo, que les iba a enseñar todas las cosas. El Señor se iba, pero les encomendó la misión, la importante misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos discípulos en el lago de Tiberias? Este mar, este lago de Tiberias, está los discípulos ejerciendo el oficio que hacían antes de conocer al Señor. Y Pedro dice: voy a pescar. Y aquí vemos la figura de este líder, Pedro, que es tan igual, tan similar a nosotros. Es un fiel representante de la raza humana, el apóstol Pedro, queriendo avanzar, no importándole nada, no teniéndole miedo a la muerte. Él avanza y dice: aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo no lo haré. A veces tenemos el entusiasmo, tenemos la valentía, pero ¿qué hizo después Pedro? Le negó, y le negó 3 veces, y le negó con maldición, y no conozco a tal hombre. Y el Señor, con una sola mirada, hizo que Pedro llorara amargamente, recordándose las palabras que el Señor le había dicho a él, que le iba a negar. Es un fiel representante del hombre, teniendo el entusiasmo, la valentía, las ganas de servir a Jesús. Pero en momentos críticos, volvemos atrás, negamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestras acciones. ¿Qué mejor representante que Pedro? Este hombre que con ese mismo miedo, luego lo vemos en el libro de los Hechos, cómo él predica, cómo a él lo toman preso, cómo a él lo amenazan para que no predique, y él dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sin temor a nada. ¿Entendió la lección Pedro?
es un líder en la iglesia primitiva. Y Simón Pedro les dice, voy a pescar. Y ellos le dicen, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y el programa El Evangelio de Cristo es un programa de evangelización. Llamar a los perdidos al arrepentimiento. Llamar a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen a Cristo como su Salvador personal, llamarlo a que paren, se detengan, reflexionen, se arrepientan y miren a la cruz de Cristo, donde pueden encontrar salvación, vida eterna, perdón de pecados, una esperanza de vida nueva. Y todo cambia, todo es nuevo, hay novedad de vida. Pero también el propósito de nuestro programa, el Evangelio de Cristo, tiene que ver con lo que viene después de la conversión. Tiene que ver con todo lo que pasa después de que una persona dice que conoce a Cristo como su Salvador. Y es nuestro deseo y nuestra intención también ser un medio de enseñanza para el pueblo de Cristo en nuestra ciudad y donde quiera que esta señal llegue. A través del canal o a través de la señal en internet. Y entonces tenemos a un líder de la iglesia. Y quiero hablarle a mis hermanos. Quiero hablarle a aquellas personas que han conocido al Señor Jesucristo y comenzaron una carrera y comenzaron con todas las ganas y toda la valentía. Pero luego desviaron su mirada al Señor y están más afanados en sus cosas que en lo que el Señor una vez le mostró. Y a veces viven de recuerdos y viven de sueños que los ven como lejanos. Y es el caso aquí de Pedro, que el Señor lo llama con un propósito. Él de forma natural o de alguna forma él se forma como un líder dentro de los discípulos, con todas sus deficiencias que tenía él, pero está allí. Y siempre está Pedro, y se menciona, y era del círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo, y ahí está Pedro, y defendiendo al Señor a su manera, a su forma, y menciona que le corta la oreja a Malco, defendiendo al Señor. Un hombre impulsivo, un hombre que quería hacer cosas para el Señor, a veces se equivocaba, pero rectificaba. Por eso digo, un buen ejemplo de cómo somos los seres humanos. Entonces el Señor nos dice a nosotros, si yo, el Dios Todopoderoso, hice eso con Pedro, que avanzaba 2 pasos, retrocedía 1, avanzaba con valentía y después tenía gran temor, que avanzaba confiando en lo que hacía y después se daba cuenta que se equivocaba, que salía de la barca cuando nadie más lo hacía, pero luego se hundía. Si yo hice eso con Pedro, ¿cuánto más no puede hacer contigo? Y eso es lo que veo yo, que dice el Señor a nuestra vida. Pero si el Señor nos llamó con un propósito, si el Señor nos llamó con una idea en nuestra vida para hacer los propósitos de Dios en este mundo, lo que le pasó a Pedro nos puede pasar a nosotros. Pedro era pescador y el Señor le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y la idea de Pedro era que él tenía que predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ahora el Señor se ha ido, el Señor resucitó. Pedro le ha negado, Pedro ha tenido miedo. Pedro dice, no conozco a tal hombre. Y ahora Pedro, ¿cómo está? Está pensando y está enfocado en la labor que hacía cuando recién conoció al Señor. Él era pescador y como líder, también la importancia allí de los líderes. Él dice, voy a pescar. Pudo haber invitado a los discípulos o a quienes le seguían a él y decir, vamos a predicar. Vamos a evangelizar las zonas que ya hemos evangelizado con el Maestro, con el Señor. Recorramos todas las partes donde Jesús hizo milagros para que prediquemos ahora de su resurrección. Salgamos de Jerusalén y vamos a otras provincias a predicar el Evangelio. Pero ¿cuál fue la invitación que hizo este líder en esta iglesia, en el comienzo? Este pequeño grupo dice, él dijo, voy a pescar, y los demás dijeron, vamos contigo también. Y fueron a pescar. Pero ¿cuál fue el resultado?
¿Cuál fue el resultado? La Biblia es bien clara y dice, y aquella noche no pescaron nada, nada. Porque si el Señor no está con nosotros, si el Señor no está en lo que hacemos, si el Señor no está con nosotros cuando hacemos una labor, una obra para Él, no va a haber ningún fruto. Y eso es importante. No es que tengas ideas y hagas cosas porque a ti se te ocurrió. O porque va a ser bueno. ¿Cuánta gente hay que ha introducido cosas en las iglesias para atraer gente, incluso cosas del mundo ha introducido en la iglesia, pero el Señor no está ahí, no lleva fruto? Es lamentable ver iglesias que parecen todo menos una congregación cristiana. Y lo digo con conocimiento de causa. Es lamentable. Entonces, si el Señor no está en el asunto que nosotros emprendemos, que nosotros avanzamos, eso no va a llevar ningún fruto. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y nos invita a cada uno de nosotros como sacerdotes responsables, y el Señor nos dice que nos guardemos de los falsos maestros, que nos guardemos de la falsa enseñanza, que nos guardemos de las falsas doctrinas. Y aquí Pedro dice, voy a pescar. Los que estaban cerca de él dijeron, vamos también. Resultado, Dios no estaba allí. En ningún momento vemos una oración antes de lo que iban a hacer. El resultado fue el mismo resultado que podemos obtener en el día de hoy si hacemos cosas sin el Señor Jesucristo. Dice, aquella noche no pescaron nada, nada. Toda una noche de trabajo, toda una noche de esfuerzo. Y sabemos que el trabajo de los pescadores es esforzado, sacrificado. Y ellos en toda aquella noche no pescaron nada. Entonces le pregunto a usted, hermano, hermana, si ha estado trabajando sin el Señor, si en la obra que está realizando para el reino de Dios ha incluido al Señor, o está solamente porque a usted le tincó solamente algo, o las cosas que usted realiza están basadas en cualquier cosa, en psicología, en filosofía, en humanismo, menos en lo que la palabra de Dios enseña de cómo debemos hacer las cosas. Y Pedro invita a ir a pescar. Y como se ve como líder, los demás lo siguen. Resultado, no hay fruto, no hay pesca. Ni un solo pez entró a esa red, ninguno. El Señor no estaba, Dios no estaba. No era el propósito que tenían ellos. Se habían apartado del propósito a cual el Señor los llamó. Y volvieron casi al comienzo de cuando el Señor los conoció. ¿A dónde conoció el Señor a Pedro? Pescando. ¿Dónde conoció el Señor a Juan? Pescando. A Jacobo también. Estaban en su trabajo cotidiano, diario, arreglando las redes. Y ahí el Señor los llamó, los llevó, 3 años y medio anduvieron con Él, les dio un propósito en su corazón para predicar, para llevar la palabra del arrepentimiento, del reino de Dios. El Señor se va y estos hombres que son figura, vuelvo a repetir, un ejemplo fiel de nosotros, cuando ya no está el Señor, ellos parece que se olvidaron y vuelven a pescar. Entonces dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, lejos de ellos, lejos de las barcas. En otro episodio le vemos al Señor que iba en la barca con ellos. En otro episodio vemos una tormenta y la barca en medio de la tormenta y ven al Señor de lejos. Y podemos sacar varias aplicaciones de eso. Pero aquí ya no está ni siquiera dentro de la barca, aunque en el ejemplo aquel está durmiendo, pero está lejos de la barca. Y no viene tampoco caminando hacia ellos, como en otro caso que también leemos en el Evangelio, caminando sobre las aguas el Señor, sino que está lejos de ellos, en la playa,
en la playa. Y el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, es bondadoso y tiene un propósito en esta aparición. Su sola presencia hace que estos discípulos reaccionen. Y podemos pensar en un llamado del Señor que nos hace en el día de hoy, que no hagan las cosas por costumbre, que no hagan las cosas por repetición y repetición, y porque no hay un propósito ni fruto en eso. Hay gente que se carga de tanto trabajo dentro de las congregaciones, pero no sabe por qué lo está haciendo o ya perdió el propósito. Son hacedores de cosas por repetición, pero el Señor quiere que en cada asunto que hagamos para Él esté Él presente, que tengamos un tiempo con el Señor, un tiempo de intimidad para saber si está bien o no está bien lo que se está haciendo. Y eso es lo que el Señor hace y reacciona a estos hombres con su sola presencia. La importancia de la presencia del Señor en cada asunto de nuestra vida. Dice, se presentó Jesús, se presentó. Pero los discípulos, el versículo 4 dice, no sabían que era Jesús. Y sabe que esto es importante porque ellos tuvieron 3 años y medio con el Señor y ahora le ven, pero parece que su vista se nubla. Y sabe que el mundo enceguece a los hermanos. Hay personas que son cristianas y han sido buenos cristianos durante su vida, pero los afanes de este mundo hacen que su vista se ponga corta. Son miopes espirituales, son ciegos espirituales. Y ya, aunque el Señor esté ahí presente, ya no pueden ver, no tienen esa comunión con el Señor que tenían antes. No le conocen. Y dice el Señor, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Y esto es el resultado del trabajar sin el Señor Jesucristo, de hacer cosas para el reino de Dios sin que Dios esté presente en ello. Cuando viene a pedir fruto, cuando viene a solicitar algo de comer, la respuesta es que no tenemos nada. Porque sin el Señor no tenemos nada que presentarle al Señor. ¿Con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Y aquí les dice, ¿tienen algo para mí? ¿Tienen algo para que yo pueda comer? Es lamentable la respuesta, pero le dicen no tienen nada. Entonces el Señor les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. Y aquí después hay una reacción de un discípulo. Y es el discípulo que cuando anduvo con el Señor en este mundo, estaba recostado también en el pecho del Señor, tenía intimidad con el Señor, tenía una comunión con el Señor, estaba también en ese círculo íntimo de Pedro, Juan y Jacobo. Y dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, reaccionó. Y puede ser que haya un hermano, una hermana escuchando, que ha conocido a Cristo, pero ahora no ve al Señor. Está alejándose del Señor. Ya no tiene esos momentos de intimidad, de comunión con el Señor, de oración con el Señor, de la lectura de la palabra del Señor. Y no conoce al Señor aunque esté cerca. Pero aquí hay un discípulo que reacciona. Y reacciona a la voz del Señor, a lo que Él dice. Y un pensamiento, una reflexión personal, me hace pensar en el primer momento en que conoció a estos hombres, cuando se llena la barca de peces, y Pedro dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Acaso no se acordaría estos discípulos cuando le dice, echen las redes al lado derecho y aparece gran cantidad de peces? ¿No lo llevaría al momento en que conocieron al Señor? Y a veces el Señor provoca situaciones en nuestra vida que nos hacen remontarnos a aquellos años. Aquellos años tal vez que, como llamamos a veces, el primer amor.
aquellos primeros años que caminamos con el Señor. Y el Señor provoca en nuestra vida esos momentos. Pero hay algunos que no reaccionan. Entonces Juan dice, es el Señor. Y ahí reacciona también Simón Pedro. Se ciñe la ropa, se la había sacado ya y se echó al mar. Así que puede darse el caso de que haya un hermano, una hermana, y que estos pasajes también nos ayuden a reflexionar, a hacer un alto en el camino y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Estoy haciendo las cosas para las cuales el Señor me llamó? ¿O estoy trabajando y afanándome en otras cosas, en otras tareas? Porque si es así, no vamos a llevar fruto, como les pasó a estos hombres, no van a pescar nada. Siendo pescadores, no pescaron nada. Pudiendo ser bueno en algo, si el Señor no está en eso, no vamos a sacar ningún fruto. Invitamos a cada persona a que medite en estas palabras. Y como he dicho, el programa es de evangelización, pero también de enseñanza a nuestros hermanos. Esperamos que el Señor bendiga su palabra y vamos a ir a escuchar un tema musical antes de continuar con el estudio. Bien, está la oferta para todas las personas que contesten la pregunta que aparece en pantalla de estos calendarios. A cada uno le vamos a regalar un calendario de los que contesten correctamente la pregunta que aparece. Un hermoso calendario de 6 hojas, como ustedes pueden ver, con cada mes con su propia foto y su texto bíblico. Así llame y si contesta correctamente se va a llevar un calendario del 2015, obviamente. Bueno, estamos analizando el Evangelio según Juan, el capítulo 21. Ya el Señor ha resucitado, es la tercera vez que el Señor se aparece y se encuentra con sus discípulos, ahora no con todos, sino con un pequeño grupo, y es notable
el amor del Señor Jesús para con ellos, porque si nosotros recordamos, el Señor al principio de su ministerio, cuando les llamó, tuvieron ellos una experiencia similar a la que vivieron ahora. El evangelista Lucas nos señala este mismo episodio en el capítulo 5 del Evangelio según Lucas. Dice, el Señor está dando un discurso desde una de las barcas, versículo 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí está el fracaso de estos hombres en un trabajo que ellos estaban realizando para el sostenimiento de su familia, el sustento familiar. Sin embargo, habían trabajado también toda la noche sin lograr absolutamente nada. Pero vemos que Pedro dice, Maestro, le llama Maestro al Señor Jesús, y en tu palabra, o confiando en lo que tú has dicho, voy a echar la red, vamos a echar la red. Y ellos confían en el mandato del Señor y echan la red, y como resultado de ello, toman tan gran cantidad de peces que llenan las dos barcas y corrían el riesgo de hundirse. Obviamente eso no iba a ocurrir porque el Señor estaba ahí y Él no iba a permitir que eso pasara. Pero el Señor les mostró que si Él podía con su palabra dar una orden, la naturaleza estaba sujeta a Él. Si los únicos que lamentablemente no obedecen ni se sujetan a Él somos los seres humanos. Pero vemos cómo en aquella ocasión Pedro reconoce al Señor Jesús ya no como el Maestro, sino como el Señor. Vale decir, aquel que tiene el señorío sobre las personas. Y Juan y Jacobo están ahí. Y el Señor dice, bueno, desde ahora ustedes ya no van a estar ocupados en la pesca de los peces, sino más bien ustedes van a estar ocupados en el anuncio del Evangelio para traer a los hombres, a las personas cual peces, que vengan a conocer a Cristo como su Salvador personal. Esa es la idea, esa fue la misión que recibieron de parte del Señor, la comisión en esa oportunidad. Ahora, después de que el Señor resucitó, nuevamente el Señor les encomienda que ellos vayan y prediquen el Evangelio en todos los lugares, que hagan discípulos en todas las naciones. Pero recordemos que Pedro aún no ha sido restaurado a la comunión con el Señor. Es cierto que se había aparecido el Señor a él, había conversado con él, pero todavía Pedro no estaba restaurado, la comunión no estaba restaurada con él, porque Pedro le había negado, Pedro había caído en este terrible pecado de negar a su Señor. Y ahora el Señor se encuentra con ellos y no le conocen, y el Señor les llama hijitos. Mire, hijitos, tenéis algo de comer. Es como si Él les estuviera diciendo, ustedes están como niños, todavía no saben discernir las cosas, todavía no pueden tomar una determinación clara en sus vidas, porque han vuelto a lo que hacían antes, de donde yo les había sacado. Y el Señor nuevamente le dice,
echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y ellos lo hacen. Y nuevamente dice que por la gran cantidad de peces no podían sacar la red. Y luego es Juan quien reconoce que es el Señor Jesús y le habla a Pedro. Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Este asunto no hay que pasarlo así tan en forma tan superficial. Hay aquí una actitud de una persona hacia la persona del Señor Jesús. Hay una actitud de respeto, hay una actitud de temor a la persona, no de miedo, sino de temor reverente hacia la persona del Señor Jesús. Porque en las labores habituales que hacían en la pesca, Pedro se quitaba la ropa porque seguramente allí con el azote de las olas, el sacar los peces del mar, se mojaban. Pero cuando él se va a encontrar con el Señor, él no va a ir así como está, sino él por respeto a su Señor, él se pone la ropa, se va en condiciones decentes a presentarse delante de aquel que era su Señor. ¿Cuánta gente hoy día, algunos cristianos entre comillas, a veces aparecen haciendo cosas o trabajos y resulta que no tienen ningún respeto por lo que hacen o por la persona de la cual están hablando? Ellos creen que pueden salir de una cancha de fútbol después de jugar un partido sudados, sucios, y asimismo de esa manera presentarse a hablar del Señor. Esa es una falta tremenda de respeto, es una falta de consideración para con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Notemos que Pedro aquí tiene esta actitud para con su Señor. Él se pone la ropa para ir al encuentro del Señor y luego se echa al mar. Y veamos que el echarse al mar significaba que él se iba a mojar igual, pero no importa para él. Lo importante es estar presentable de una forma decente ante aquel que dio su vida en la cruz por él. Y los otros discípulos se encargan de arrastrar la barca a tierra porque están cerca. Y cuando ellos descienden a la playa, ¿qué es lo que ven? Ven brasas y un pez encima de ellas y pan. ¿Cómo sería aquello? Yo me pregunto realmente, hermano, amigo mío que usted está escuchando, que está viendo este programa, ¿se ha preguntado usted cómo sería el comer un alimento preparado por las manos de el que fue el creador de todas las cosas? Por las manos de aquel que vino desde el cielo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todo. ¿Cómo sería el comer algo preparado por el autor de la vida misma? Cuánta comodidad hay en nosotros a veces en cuanto a esto, pero el pensar que fue el mismo Señor Jesús quien puso este pez, quien puso este pan para alimentar físicamente a sus discípulos, vemos hasta dónde llega la compasión, la misericordia del Señor. Sí, porque la misericordia tiene que ver con las necesidades que están a la vista. Y aquí hay una necesidad a la vista, ellos han estado trabajando, tienen frío, tienen hambre, y el Señor aún de estas cosas tan cotidianas, Él mismo se preocupa. Y luego el Señor le dice que traigan de los peces que acaban de pescar, porque obviamente lo que había allí no era suficiente. El Señor podía haber hecho un milagro, podía haber multiplicado ese pan y ese pez, de modo que hubieran todos comido y se hubieran saciado. Pero ahora no es en la ocasión de hacer este tipo de milagros, porque están allí los peces que ellos acaban de pescar. Hay un trabajo de los hombres y hay cosas que los hombres sí pueden hacer. El Señor hace lo que los hombres no pueden hacer, como en el caso de que los peces llegaran a esa red. Pero sí Él
los hombres podían hacer, el traer peces y poner sobre las brasas, para que se asaran y alimentarse. Así es Simón, y vemos cómo Pedro es el que inmediatamente sube, saca la red, llena tierra y hay 153 peces y la red no se rompe. Y el Señor les invita y les dice: venid, comed. Venid, comed. ¡Qué invitación más grande! Venid, comed, sáciense, sacien su hambre, conforten sus cuerpos, renueven sus fuerzas. Y el Señor, también en forma figurada, a nosotros nos llama, a los creyentes, que nos alimentemos de Él. E incluso también llama a aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, para que en forma figurada también se alimenten de Él, porque el Señor Jesús enseñó que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna. Y obviamente esto es un lenguaje figurado, es lo mismo que decir: el que no cree en la obra expiatoria del Señor Jesús, el que no cree que Cristo murió ocupando su lugar, no tiene vida eterna. Y para los creyentes, el Señor Jesús también es el pan que desciende del cielo. Y este pan alimenta no nuestros cuerpos, sino nuestra alma, nuestro hombre interior. Alimenta nuestra mente, alimenta nuestra conciencia. Hermanos, estamos alimentándonos del Señor. Estamos cada día participando de este pan que es su palabra, alimentándonos de ella para crecer, porque también la palabra de Dios se ve como la leche espiritual no adulterada, de la cual debemos alimentarnos para que no suframos de raquitismo espiritual, para que no seamos llevados fácilmente de doctrinas de hombres que han inventado y que confunden a las personas, porque lamentablemente el Evangelio se ha tergiversado de tal forma que hoy día la gente no tiene claridad en cuanto al mensaje de Dios, al mensaje del Señor Jesús, porque el Evangelio no es algo que haya creado el hombre, sino más bien el Evangelio es de parte del Señor Jesús, pertenece al Señor Jesús, pertenece a Dios esta buena noticia, que Dios envió a su Hijo amado al mundo para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino tengan vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo, dice el apóstol Juan, al mundo para condenar a las personas, sino para que las personas puedan ser salvas por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así el Señor te invita a que comas de Él, te invita a que te alimentes de Él en esta misma tarde. Y aquí vemos a los discípulos y ellos están un poco dudosos, un poco sorprendidos, y esto es normal, ya que ellos están trasnochados, están con sueño, están nerviosos porque les ha ido mal, están desencantados, y obviamente ellos están en desobediencia, porque el Señor ya les había sacado de estas tareas y les había dado una tarea específica que era el anunciar el Evangelio, y ellos en desobediencia han vuelto atrás, han sufrido un retroceso en sus vidas espirituales. Y el Señor dice que tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Mire qué increíble es esto, cómo el Señor nuevamente le vemos Él sirviendo, y sirviéndole con sus propias manos a los suyos, lejos de la realidad que debiera ocurrir, porque lo que debiera haber ocurrido allí es que sus discípulos le hubieran servido a Él, pero sin embargo es Él quien está sirviendo, es Él quien
está alimentando a los suyos. Y Juan dice que era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba o se aparecía a sus discípulos después de la resurrección de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y aquí tenemos nosotros la restauración de este apóstol, la restauración de este hombre a la comunión con su Señor y también a el trabajo de el apostolado, del discipulado, porque esto había quedado interrumpido en el momento que Pedro negó a su Señor. Porque, hermanos, el pecado, cuando un creyente cae en un pecado, se corta la comunión, se interrumpe la comunión con Dios. Y hasta cuando esto no se arregle, esa comunión queda interrumpida lamentablemente. Por eso es que el apóstol Juan más tarde escribiría diciendo que os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Así, no es lo mismo caer en un pecado, como en el caso de Simón, el de negar a su Señor, que vivir en pecado, porque hay que hacer la gran diferencia. La salvación no se pierde, la salvación es eterna, la salvación no se va a perder porque un hermano caiga en un pecado y luego se levante y confiese su pecado y el Señor le perdona, ya que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados por su muerte en la cruz. Pero la gran diferencia está, y lo voy a leer para que no tengamos ninguna duda de lo que la palabra del Señor nos enseña, porque en estas cosas es donde algunos se confunden y algunos piensan que incluso llegan a decir que la salvación se pierde, pero si eso fuera así, entonces tendríamos una clara contradicción con todo el texto bíblico, ya que la palabra de Dios nos enseña que la vida que el Señor nos da es vida eterna, y algo eterno obviamente no se puede perder. Pero el apóstol Juan escribe aquí en su primera carta, en el capítulo 3, y él dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ojo, esta es la gran diferencia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a Dios y que no ama, a su hermano, no es de Dios. Aquí tenemos la gran diferencia. Lamentablemente, a veces hay personas que dicen ser hijos de Dios y sin embargo viven en pecado. Por ejemplo, hay personas que viven solamente en pareja, que no viven en un matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Y personas así incluso
participan en diferentes actividades en sus lugares de reunión y ellos están diciendo que son hijos de Dios, pero con su vida ellos están negando esto, porque si realmente fueran hijos de Dios, ellos lo primero que tendrían que hacer es regularizar su situación conyugal, porque de otra manera ellos están en adulterio. Y así podríamos mencionar muchos casos de personas que viven en prácticas de pecado, diferentes pecados. La mentira, que es un pecado tan común. Y el diablo, dice el Señor, ha sido mentiroso desde el principio. Así nosotros tenemos que realmente decir esto, porque la palabra de Dios nos enseña y nos muestra la gran diferencia. Tú dices que eres un hijo de Dios. ¿Y cómo es tu vida? Tu vida puede manifestar que realmente Dios es tu Padre y que el Espíritu Santo mora en ti, porque recordemos que nuestros cuerpos son templos de Dios y en nosotros vive el Espíritu Santo. Vive el Espíritu Santo y Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Santiago, el medio hermano del Señor, incluso él dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Así queremos que sepas y aprecies, querido amigo, hermano, cuál es la gran diferencia entre una caída como un accidente en un pecado y la práctica del pecado. Bueno, Dios mediante, el próximo programa vamos a hablar acerca de lo que es y fue la restauración de Pedro, porque ya la hora nos ha alcanzado, pero te invitamos para que vengas a Cristo, para que le recibas como tu Salvador personal, para que confíes en su muerte en la cruz como tu única oportunidad de salvarte de la condenación, de tener vida eterna. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí.
Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Muchas gracias por haber sintonizado el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia, y les invitamos para la próxima semana también para acompañarnos en este programa y también a las reuniones habituales en Pedro Aguirre Cerda 189. Pedro Aguirre Cerda 189, miércoles, viernes y domingo, reuniones de 7 a 8 de la tarde. Muy bien, la persona que se gana el libro es la señora o señorita Nelda Núñez. Ella se gana el libro. En cambio, todos los que llamaron, don Eduardo Poblete, Alicia Béjar, Alicia Valenzuela, Nelda Núñez, Alicia Núñez, Viviana Dionisio, Rebeca Moraga, Ana Fernández, Mauricio Dionisio, Miguel Ángel Moraga y José Deira, todos se hacen acreedor de un calendario, de uno de estos calendarios. Así se los vamos a dejar acá en el canal para que ustedes los puedan venir a retirar en horarios de oficina. Deseamos que el Señor les bendiga ricamente y que puedan entender el mensaje de salvación. Lo único que nosotros buscamos y pretendemos es que usted conozca la palabra de Dios, conozca que Cristo murió por usted. No andamos a la siga de ninguna otra cosa, sino solamente queremos que usted conozca a Cristo como su Salvador personal, y si es que ya le ha conocido, que se instruya, tal como el Señor lo ordena. Así, diciendo esto, nos despedimos hasta el próximo jueves, en la buena voluntad del Señor. Pecador salvó, fui ciego.
El teléfono de emergencias 133 de Carabineros es un servicio dedicado a dar eficacia, eficiencia y rapidez a los